Bienvenidos, viajeros del tiempo y del mito, a Susurro de Historias. Aquí, las palabras antiguas cobran vida y los ecos del pasado resurgen para relatar historias que trascienden los siglos. Hoy desvelamos un pergamino singular, uno que está impregnado de gloria y destino. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a los dioses y dejó una huella imborrable en la memoria de la humanidad. Aquiles. Antes de que estallara la guerra en Troya, antes de que los héroes se enfrentaran en las ardientes murallas, existe un origen. Un niño nacido con el fuego en sus venas y la sombra en sus talones. Un guerrero que no anhelaba la batalla, pero fue llamado a ella, como el trueno es convocado por la tormenta. Esta no es solo la narración de un héroe, sino de un alma fragmentada entre la gloria y la pérdida. Te invito a cerrar los ojos y dejar que cada imagen y cada susurro del viento de antaño te envuelva, mientras juntos viajamos desde los días dorados de su infancia hasta el último eco de su nombre entre los dioses. Verás no solo al guerrero, sino al hombre, no solo la lanza, sino también el corazón. Esta serie no es simplemente una historia, es un viaje a través de los recovecos olvidados de la mitología griega, una oda a esos momentos que forjan leyendas eternas, y tú, espectador, serás testigo de cada uno, desde su nacimiento hasta su caída. Aquiles te hablará con cada batalla, con cada lágrima, con cada paso hacia su destino. Prepárate. Lo que estás a punto de presenciar no es un relato, es una epopeya. Capítulo 1. El nacimiento. Capítulo 1. El nacimiento del invencible. Aquiles nació en una época en la que los héroes caminaban entre los mortales y los dioses observaban con atención desde el Olimpo. Su madre, Tetis, una ninfa del mar, sabía que su hijo estaba destinado a una vida excepcional. Desde el primer instante, Aquiles mostró una fuerza y un brillo en sus ojos que presagiaban su futuro invulnerable. La casa donde creció estaba repleta de historias y secretos, y su llegada fue celebrada con canciones y promesas. Todo parecía conspirar para que aquel niño fuese más que un simple mortal. Tetis, temerosa por el destino que aguardaba a su hijo, buscó protegerlo de los peligros del mundo. Ella conocía la profecía que aseguraba que Aquiles llevaría una vida corta, pero llena de gloria. Para evitar que el joven guerrero enfrentara una muerte prematura, su madre decidió sumergirlo en las aguas sagradas del río Estigia. Estas aguas poseían el poder de conferir invulnerabilidad, exceptuando el lugar donde Tetis lo sostenía. Así, la leyenda del invencible comenzaba a tomar forma. Desde pequeño Aquiles fue rodeado de cuidados y atenciones, pero no solo su cuerpo se fortalecía, sino también su mente. Aprendió a escuchar el viento, a sentir el latido de la tierra y a descifrar las señales que el destino le enviaba. Sus primeros pasos fueron guiados por su madre, quien le enseñó el valor del amor y la paciencia. Sin embargo, sabía que Aquiles debía prepararse para un mundo donde la guerra y el honor serían su compañía constante. Las voces del Olimpo susurraban tanto a favor como en contra de Aquiles. Los dioses discutían si él debía vivir entre los mortales o si debería alcanzar la gloria eterna. Zeus observaba con interés, mientras Atenea le ofrecía sabiduría y resguardo. La intervención divina impregnaba cada instante de su infancia, iluminando su camino con luces y sombras. Esta dualidad de fuerza y fragilidad
formaría parte de su esencia más profunda. A medida que crecía, Aquiles se mostraba inquieto y curioso. Nada parecía detener su deseo insaciable de aprender y de fortalecerse. Corría por los bosques, se zambullía en ríos y soñaba con aventuras que aún no podía imaginar. Sus días transcurrían entre juegos y lecciones, mientras el mundo comenzaba a prepararse para su entrada en la historia. El pequeño héroe ya destacaba por su valentía y su espíritu indomable. Así concluyó su infancia temprana, repleta de esperanza y misterios. Aquiles estaba destinado a ser mucho más que un niño común. Su nacimiento no solo fue un acontecimiento relevante para su familia, sino para todos aquellos que aguardaban la llegada de un héroe que dejaría una huella imborrable en la historia. Desde ese momento, la leyenda de Aquiles comenzaba a desplegarse como una suave brisa que pronto se transformaría en una tormenta. Capítulo 2. El río que lo hizo casi eterno. El río Estigia era un lugar sagrado, envuelto en un silencio casi mágico, donde sus aguas parecían fluir entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Tetis, con el corazón lleno de esperanza y temor, llevó a Aquiles a sus riberas para protegerlo de cualquier peligro. Sumergerlo en sus aguas era un acto de amor y sacrificio, pues la inmortalidad conllevaba un precio que pocos entendían. Allí, el destino de Aquiles comenzó a entrelazarse con lo divino. Al sumergirlo, Tetis sostuvo firmemente a su hijo del talón, el único punto que no tocó el agua bendita. Fue en ese pequeño detalle donde radicaba su vulnerabilidad, un secreto que se mantendría por años. Las aguas envolvieron a Aquiles en un resplandor plateado, como si la esencia del río impregnara cada fibra de su ser. El frío y la serenidad de aquel instante quedaron grabados en su memoria, aunque aún no comprendía la magnitud de lo que había sucedido. Aquiles despertó sintiéndose diferente, como si una fuerza invisible recorriera su cuerpo. Su piel parecía impenetrable y su corazón latía con una nueva confianza. Sin embargo, en el fondo, también existía un misterio, un susurro que le recordaba que nada es perfecto ni eterno. El río Estigia no solo lo dotó de casi invulnerabilidad, sino que también trazó su destino con una sombra que significaría su mayor desafío. Durante años, Aquiles mantuvo ese secreto sin saberlo, mientras crecía y demostraba una habilidad excepcional en cada paso. Su fuerza era asombrosa y su agilidad sobrenatural. Los que estaban a su alrededor comenzaron a verlo como un ser excepcional, casi divino, pero nadie sospechaba que su único talón seguiría siendo vulnerable, un punto débil oculto que el destino aguardaba revelar en el momento adecuado. La historia del río Estigia se convirtió en un mito que se narraba alrededor de las hogueras, donde los ancianos hablaban de la fuente del poder de Aquiles. Era un relato repleto de magia y esperanza que inspiraba a aquellos que anhelaban la inmortalidad. Tetis, mientras tanto, continuaba cuidando de su hijo con una mezcla de orgullo y temor, consciente de que la gloria también podía acarrear sufrimiento. De esta manera, el río Estigia no solo transformó la vida de Aquiles, sino que también selló su destino. Su cuerpo, prácticamente eterno, era tanto un regalo como una carga, una bendición y una maldición entrelazadas. El joven héroe estaba listo para enfrentar el mundo, aunque con la certeza de que el río guardaba un secreto que pondría a prueba su fuerza y su alma. Capítulo 3. La profecía del guerrero.
Desde el instante en que Aquiles vino al mundo, se empezaron a oír susurros sobre una antigua profecía que rodeaba su destino. Los oráculos del templo habían anunciado que un guerrero de fuerza incomparable traería gloria a su pueblo, pero su vida sería breve y repleta de desafíos. Estas palabras resonaban en el aire, creando una mezcla de esperanza y temor entre aquellos que conocían su historia. Aquiles, sin entender del todo, ya cargaba con la sombra de su futuro. Sus padres prestaron atención a estas palabras, conscientes de la responsabilidad que recaía sobre ellos. Tetis, en particular, sentía el peso de la profecía como un recordatorio constante de lo efímero y precioso de la vida. Sabía que debía proteger a su hijo sin obstruir el cumplimiento de su destino, una tarea difícil que requería paciencia y sabiduría. Mientras tanto, el joven crecía sin imaginar la magnitud de lo que le esperaba. Conforme Aquiles se desarrollaba, la profecía parecía manifestarse en pequeños detalles de su vida cotidiana. Su valentía se evidenciaba en cada desafío, y su fuerza sorprendía a todos los que estaban a su alrededor. Sin embargo, también comenzaban a aparecer indicios de que su existencia estaría marcada por el dolor y la pérdida. Estas señales, aunque sutiles, eran suficientes para despertar en su interior una inquietud que a veces lo llevaba a reflexionar en silencio. Los ancianos del pueblo compartían relatos de héroes pasados, comparando a Aquiles con figuras legendarias de épocas remotas. Estas narrativas buscaban, por un lado, inspirar al joven y, por otro, advertirle sobre el peligro que se avecinaba. Aquiles escuchaba con atención, aprendiendo que la grandeza no solo se mide en triunfos, sino también en sacrificios y en decisiones difíciles. Cada historia se convertía en una lección que moldeaba su carácter. La profecía, más que una condena, actuaba como un faro que guiaba a Aquiles en su camino. A través de sus palabras, el joven comenzó a darse cuenta de que su destino no estaba totalmente predeterminado y que la forma en que enfrentara sus retos definiría su verdadera naturaleza. Este pensamiento le proporcionaba una paz pasajera, un respiro en medio de la incertidumbre que envolvía su vida. De esta manera, la profecía se transformó en una compañera constante, una voz lejana pero firme que le recordaba a Aquiles la relevancia de cada elección. Su corazón se encontraba dividido entre el deseo de vivir intensamente y la necesidad de aceptar un futuro incierto. Este delicado equilibrio marcó el inicio de su transformación, preparándolo para los momentos decisivos que estaban por llegar. Capítulo 4. La infancia entre centauros. Aquiles pasó gran parte de su niñez alejado de los hombres bajo la tutela de Quirón, un centauro sabio y compasivo que habitaba en los bosques sagrados. Esta criatura mitológica no solo era conocida por su poder, sino también por su sabiduría y conocimientos en las artes curativas y la guerra. Allí encontró a Quirón, un mentor que comprendía la fusión de humanidad y divinidad que coexistía en su interior. Entre los árboles centenarios y los ríos cristalinos, Aquiles comenzó su verdadero proceso de aprendizaje. El centauro le enseñaba no solo a luchar, sino también a respetar la naturaleza y a reconocer los límites de su cuerpo y mente. Sus lecciones eran profundas y llenas de paciencia, adaptadas para que el joven pudiera descubrir sus propios poderes sin perder la humildad. Durante esos momentos, Aquiles entendió que la verdadera fortaleza surge del equilibrio entre la destreza y el control, una lección que jamás olvidaría. La convivencia con Quirón y otros seres del bosque
Llenó los días de Aquiles de relatos acerca de héroes y dioses, fábulas que hablaban de valentía y sacrificio. Estas historias, narradas bajo la luz de las estrellas, fortalecían su espíritu y lo conectaban con un mundo más allá de lo tangible. Además, la presencia de Quirón era un recordatorio constante de que la sabiduría y la fuerza pueden coexistir en armonía. Durante esos años, Aquiles cultivó una sensibilidad especial hacia los animales y las plantas, aprendiendo ahí a escuchar el susurro del viento y a interpretar los mensajes del bosque. Esta conexión profunda con la naturaleza complementaba su preparación para la guerra, brindándole una comprensión más amplia de la vida y la muerte. Cada día en el bosque era tanto una aventura como una lección de humildad. Sin embargo, aunque la infancia entre centauros fue un periodo de crecimiento y aprendizaje, Aquiles sentía en su interior una inquietud que lo impulsaba a buscar su propio destino, más allá de aquel refugio. Era consciente de que el mundo que lo rodeaba lo esperaba y que debía prepararse para los desafíos que se avecinaban. Esta certidumbre era un fuego silencioso que ardía en su pecho. Así, la infancia de Aquiles estuvo marcada por una combinación de tranquilidad y preparación, de protección y desafío, bajo la guía de Quirón. Quirón, el joven héroe, fue forjado no solo como un guerrero invencible, sino también como un ser consciente de su responsabilidad y su humanidad. Este periodo se convirtió en la base sólida sobre la cual se construiría su leyenda. Capítulo 5. El entrenamiento con Quirón. Bajo la tutela de Quirón, Aquiles comenzó un riguroso entrenamiento, colmado de profundas enseñanzas. El centauro no solo le impartía lecciones en el manejo de la espada y la lanza, sino que también le enseñaba a percibir el pulso del mundo que lo rodeaba. Cada movimiento iba acompañado de una lección sobre la paciencia y el respeto, recordándole que la fuerza sin autocontrol podía volverse peligrosa. Este entrenamiento ayudó a Aquiles a encontrar un balance fundamental entre poder y sabiduría. Las jornadas comenzaban con ejercicios de resistencia, donde Aquiles corría por senderos ocultos entre los árboles, sintiendo cómo su cuerpo se fortalecía con cada paso. Después, Quirón lo guiaba en prácticas de tiro con arco y manejo de lanzas, perfeccionando su precisión. Pero lo más crucial eran las conversaciones profundas que mantenían a la sombra de los robles milenarios, donde el centauro compartía historias de héroes y sabiduría sobre el honor y la justicia. Con el paso de las estaciones, Aquiles aprendió a dominar su temperamento y controlar su impulsividad, un reto que requería más fortaleza que cualquier batalla. Quirón le mostraba que la ira podía ser un arma si se mantenía bajo control, pero también un enemigo si se dejaba suelta. Estas lecciones fueron esenciales para forjar el carácter del joven guerrero, preparándolo para los desafíos que le esperaban en la vida. El entrenamiento también abarcaba ejercicios para agudizar los sentidos, como escuchar el susurro del viento o detectar el movimiento de un animal a distancia. Quirón enseñaba que un verdadero guerrero debía estar siempre alerta, no solo para protegerse, sino también para salvaguardar a los que amaba. Esta conexión con la naturaleza amplió la percepción de Aquiles y fortaleció su vínculo con el mundo natural. No obstante, no todo se centraba en la lucha y la disciplina. Quirón también promovía la creatividad y el pensamiento estratégico. El centauro animaba a Sam a Aquiles a imaginar diversos escenarios y a buscar soluciones ingeniosas para vencer sin derramar sangre innecesaria.
Esta enseñanza equilibraba la fuerza bruta con la sagacidad mental, creando un héroe completo, capaz de adaptarse a cualquier circunstancia. Finalmente, al concluir cada día de entrenamiento, Aquiles sentía que su cuerpo y su alma crecían en armonía. Era consciente de que estaba estableciendo las bases para algo mucho más grande que él mismo. Aunque no conocía todos los pormenores de su destino, confiaba en que cada lección lo llevaba un paso más cerca de su propósito. En aquel bosque, bajo la guía de Quirón, nació el guerrero que cambiaría la historia. Capítulo 6. La lanza del destino. Entre los muchos objetos que aquí aprendió a manejar, la lanza se destacaba como la más especial y simbólica. No solo era un arma, sino un emblema de su poder y de la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros. Quirón le otorgó una lanza forjada con metales sagrados, impregnada con la bendición de los dioses, destinada a ser su compañera en la batalla y testigo de sus triunfos y retos. Aquiles recibió la lanza con reverencia, sintiendo en sus manos el peso de su futuro. El centauro le explicó que ese objeto no solo era letal para sus adversarios, sino que también simbolizaba la conexión entre lo humano y lo divino. Cada vez que la empuñaba, debía recordar que su fuerza no era solo para sí mismo, sino para proteger y honrar un propósito superior. Esta comprensión le otorgaba un significado más profundo a cada entrenamiento. Las primeras prácticas con la lanza resultaron desafiantes. Sin embargo, Aquiles demostró una habilidad innata que sorprendió incluso a Quirón. Su destreza y rapidez aumentaban con cada lanzamiento y cada defensa, y su confianza crecía con la certeza de que aquella lanza era parte de su esencia. Se convirtió en una extensión de su cuerpo y de su espíritu, un aliado inseparable que marcaría su trayectoria. A lo largo de su formación, Aquiles entendió que la lanza también simbolizaba la fragilidad del destino. Cada movimiento podía alterar el curso de una batalla o la vida de un ser amado. Por ello, debía utilizarla con sabiduría y no solo con fuerza. Esta conciencia lo llevó a meditar sobre la naturaleza de la guerra y el costo que ésta implica, un pensamiento que lo acompañaría en sus decisiones futuras. Quirón le contó relatos de héroes que, a pesar de su fuerza, fueron derrotados por la imprudencia o el orgullo. Le advirtió que la lanza podía ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo del corazón que la empuñara. Aquiles escuchaba atentamente, comprendiendo que el verdadero poder no residía en el arma, sino en quien la manejaba con honor y respeto. Esta lección fue vital para forjar su carácter. Así, la lanza del destino no fue solo un arma para Aquiles, sino un símbolo de su viaje interno y su misión en la vida. Cada día de entrenamiento con esa lanza lo acercaba a la leyenda que estaba destinado a ser y le recordaba que su fuerza debía estar al servicio del bien, más allá de la gloria personal. Capítulo Trononiste. El disfraz entre doncellas. Para proteger a Aquiles del peligro que acechaba su destino, su madre, Tetis, ideó un plan astuto y arriesgado. Lo ocultó en la corte de Licomedes, disfrazándolo entre las doncellas del palacio. Allí, Aquiles debía fingir ser una joven más, ocultando su verdadera identidad para evitar ser reclutado para la guerra. Este disfraz no solo era físico, sino también un examen de paciencia y autocontrol, un tiempo de calma antes de la tormenta. Aunque la apariencia lo mantenía a salvo,
Aquiles sentía una creciente inquietud. La vida entre las doncellas resultaba extraña para un guerrero, y su espíritu indomable luchaba contra la quietud y el confinamiento. La máscara que portaba lo escondía del mundo, pero también de sí mismo, generando un conflicto interno entre su verdadero ser y la imagen que debía proyectar. Era un periodo de espera que se sentía interminable. En ese refugio momentáneo, Aquiles aprendió a observar y entender la realidad desde una perspectiva renovada. Escuchaba las charlas, inquietudes y sueños de las jóvenes que lo rodeaban, descubriendo una sensibilidad que enriquecía su ser. Esta enseñanza inesperada le mostró la relevancia de la empatía y el respeto, cualidades que complementarían su fortaleza en el futuro. Sin embargo, la serenidad de este tiempo fue interrumpida por señales evidentes de que su destino lo llamaba. Mensajes y rumores sobre la guerra en Troya circulaban por el palacio, y la responsabilidad se volvía cada vez más pesada en su conciencia. Aunque estaba oculto, Aquiles comprendía que pronto tendría que despojarse del disfraz y enfrentar la realidad que lo aguardaba, más allá de esos muros protectores. La tensión entre el deseo de permanecer en las sombras y la necesidad de luchar crecía dentro de él. Cada jornada en la corte era una batalla silenciosa contra la inacción y el temor, mientras su corazón anhelaba la acción y la gloria. Este conflicto preparaba al joven guerrero para las difíciles decisiones que tendría que tomar, marcando un punto decisivo en su vida. Así, el disfraz entre ellas se convirtió en algo más que un simple engaño. Fue una etapa crucial para Aquiles, donde la paciencia, la introspección y la aceptación comenzaron a dar forma a la leyenda que estaba por nacer. Pronto, el guerrero en las sombras descubriría que no podría escapar de su destino. Capítulo 8. El llamado de la guerra. El eco de la guerra llegó hasta el palacio donde Aquiles se ocultaba, resonando como un llamado imposible de ignorar. La contienda entre griegos y troyanos aumentaba, y la urgencia de un héroe como Aquiles se hacía cada vez más apremiante. A pesar de su disfraz y refugio, el destino lo empujaba hacia el campo de batalla, y el joven guerrero comenzó a sentir la poderosa atracción de su misión. Este llamado no era solo una invitación a luchar, sino también a abrazar la gloria y el sacrificio. Aquí comprendió que la guerra no era únicamente un duelo de espadas, sino un camino lleno de decisiones que pondrían a prueba su honor y humanidad. Escuchar ese llamado significaba aceptar que la vida que había llevado hasta entonces cambiaría para siempre. La resolución de despojarse del disfraz y afrontar la guerra se convirtió en un instante cargado de emociones contradictorias. La mezcla de miedo, determinación y responsabilidad golpeaba intensamente su pecho. No obstante, Aquiles sabía que no podía negarse. Su destino lo reclamaba y debía cumplir con el deber que le había sido asignado desde mucho antes de su nacimiento. Al partir hacia el campamento griego, sintió una fusión de tristeza y esperanza. Dejaba a sus espaldas un refugio seguro para adentrarse en lo inexplorado, enfrentándose a la posibilidad de la muerte, pero también a la oportunidad de la inmortalidad a través de sus acciones. Este instante marcó el inicio de una nueva era, repleta de desafíos y revelaciones. El llamado de la guerra también despertó en Aquiles un profundo sentido de pertenencia y propósito. Por primera vez, sentía que formaba parte de algo más grande que él mismo, que sus actos podrían alterar el curso de la historia.
Esta conexión con su pueblo y sus compañeros de armas fortaleció su espíritu y avivó su valentía. De este modo Aquiles respondió al llamado con la determinación de un guerrero y la sensibilidad de un hombre que comprende que su camino estará repleto de gloria y sufrimiento. El destino lo aguardaba en el horizonte y el joven héroe estaba preparado para enfrentarlo sin temor. Capítulo 9. El viaje hacia Troya fue un momento cargado de expectativas y silencios. Aquiles, junto a los demás guerreros griegos, navegaba por mares y tierras desconocidas, dejando atrás su niñez y todo aquello que había sido seguro. El horizonte se desplegaba ante él como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. En lo más profundo de su alma, sentía el peso de lo que estaba por venir, y la incertidumbre se entrelazaba con el coraje. Durante las noches en alta mar, Aquiles reflexionaba sobre su destino, observando las estrellas y buscando respuestas. La guerra no era solo un enfrentamiento de fuerzas, sino una prueba de quién era en realidad y qué legado deseaba dejar. En el silencio de la noche, su mente viajaba a los días con Quirón, recordando las lecciones de sabiduría y autocontrol. Estas memorias lo sostenían en los momentos de duda. El campamento griego en la costa de Troya era un lugar bullicioso y cargado de nerviosismo. Soldados de diversas tierras se preparaban para la guerra y el ambiente se impregnaba de tensión. Aquiles comenzó a sentir el peso de la responsabilidad que lo convertía en el centro de aquel conflicto. Cada paso que daba en esa tierra lo acercaba más a la batalla y a la fama que su nombre alcanzaría. Durante el trayecto, Aquiles estableció lazos con otros héroes, compartiendo estrategias, historias y sueños de gloria. Estos vínculos formaron una red de apoyo y camaradería, pero también provocaron celos y rivalidades, elementos que complicarían aún más la guerra. Aquiles era consciente de que no solo tendría que enfrentarse a los enemigos, sino también lidiar con los conflictos internos entre sus propios aliados. La travesía hacia Troya no solo fue física, sino también espiritual. Sentía que cada ola, cada ráfaga de viento lo acercaba a su destino final, pero también lo transformaba en alguien distinto. Era un joven que dejaba atrás la inocencia para convertirse en un guerrero con un propósito definido. Este cambio lo llenaba de una mezcla de temor y determinación. Finalmente, al llegar a las costas de Troya, Aquiles comprendía que su vida ya no sería la misma. La guerra se avecinaba rápidamente y él debía estar listo para confrontar no solo a sus adversarios, sino también a sus propios miedos y dudas. El viaje había marcado el primer paso en un trayecto que lo conduciría hacia la inmortalidad. Capítulo 10. Capítulo 10. El primer combate. El primer combate de Aquiles en la guerra de Troya fue un instante crucial que reveló la magnitud de su poder y su destino. En medio del estruendo de la batalla, el joven guerrero sintió que su entrenamiento y su espíritu se unían en una danza mortal. Cada movimiento era ágil y exacto, y su presencia en el campo de batalla infundía tanto temor en sus adversarios como admiración en sus compañeros. La fuerza de Aquiles parecía casi sobrehumana, y su coraje resplandecía con luz propia. Sin embargo, detrás de esa fachada invulnerable, latía un corazón que experimentaba cada golpe, cada pérdida y cada victoria. En su mente, las palabras de Quirón y las enseñanzas de su madre lo guiaban a equilibrar la rabia y la razón. Esta combinación
lo convertía en un guerrero formidable. En medio del caos, Aquiles encontró su ritmo, moviéndose como una fuerza imparable que abría camino entre las filas enemigas. Su lanza, emblema de su destino, cortaba el aire y el silencio, y con cada enemigo que caía a sus pies, su confianza se incrementaba. Pero la guerra no era solo un enfrentamiento físico, también era una lucha de voluntades, donde la mente debía ser tan fuerte como el cuerpo. Los griegos comenzaron a ver en Aquiles la esperanza que necesitaban para ganar la contienda. Su llegada transformó el ánimo del ejército y sus hazañas se convirtieron en relatos que se narraban junto al fuego. Sin embargo, Aquiles comprendía que cada victoria venía a un precio y que la gloria podía ser efímera si no se manejaba con cautela. El joven héroe también se dio cuenta de que la lucha no solo era contra los troyanos, sino contra sus propios límites. Sentía el cansancio, el dolor y, en ocasiones, la duda, pero su determinación lo mantenía firme. Este primer combate fue la iniciación que marcó el comienzo de su leyenda y la prueba de que el sendero sería largo y lleno de desafíos. Al terminar la jornada, Aquiles miró el campo de batalla con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había demostrado su fuerza, pero también había presenciado el costo humano de la guerra. Sabía que esto era solo el inicio y que su destino todavía estaba por forjarse con sangre y honor. Capítulo 11. Gloria en la batalla. La gloria en la batalla comenzó a rodear a Aquiles como un halo que iluminaba su nombre entre los guerreros griegos. Cada victoria aumentaba su reputación y su fama se difundía más allá de las líneas enemigas. Sin embargo, a pesar de su éxito, el joven héroe mantenía una serenidad interior que lo diferenciaba de otros combatientes que se dejaban llevar por la arrogancia. Su fuerza estaba equilibrada por la sabiduría adquirida en su adiestramiento. Aquiles no solo era un guerrero formidable, sino también un emblema de esperanza para sus camaradas. Durante los momentos más sombríos, su sola presencia elevaba el espíritu y otorgaba un propósito a la lucha. La guerra, aunque cobraba vidas, también moldeaba héroes, y Aquiles era consciente de que su misión era convertirse en uno de ellos, un faro en medio del torrencial caos. Esta carga era pesada, pero la asumía con dignidad y honor. Las narraciones sobre sus hazañas comenzaron a circular en las tiendas de campaña y en las aldeas cercanas. Se hablaba de su velocidad, su fuerza y su valentía, pero también de su habilidad para liderar y proteger a los suyos. En esos relatos, Aquiles sentía que su nombre se encaminaba hacia la eternidad, aunque también comprendía que la gloria podía ser efímera si no se mantuvo con humildad y honor. En el fragor de la batalla, Aquiles exhibía una destreza casi sobrenatural, esquivando ataques y golpeando con una precisión asombrosa. Cada movimiento parecía una danza ensayada que dejaba a sus adversarios vulnerables. Sin embargo, tras esa perfección, existía un hombre que soportaba el peso de la guerra y la tristeza de cada pérdida. La gloria nunca borraba el sufrimiento que acompañaba cada combate. Los dioses observaban detenidamente, y algunos incluso intervenían en los destinos de los mortales. Aquiles comprendía que no era solo un hombre, sino una pieza en un complicado juego divino mucho más amplio. Esto le otorgaba una mezcla de poder y vulnerabilidad, ya que su trayectoria estaba influenciada por fuerzas que se hallaban más allá de su control. Su gloria también constituyó una prueba.
Al final de cada jornada, Aquiles reflexionaba sobre el significado de la victoria y el costo de alcanzar dicha victoria. Sabía que la gloria era tanto un regalo como una carga, y que debía permanecer fiel a sus principios para no extraviarse en el camino. Esta introspección lo convertía en un héroe más completo, uno que luchaba no solo por la fama, sino por un legado auténtico y duradero. Capítulo 12. El orgullo de un héroe, el orgullo de Aquiles, comenzó a crecer con cada batalla ganada, alimentado por el reconocimiento y la admiración de sus compañeros. No obstante, este orgullo se transformó en una fuerza ambivalente, ya que si bien le otorgaba confianza, también lo aislaba. Sentía que nadie podía igualar su fuerza, lo que comenzó a generar distancia entre él y el resto del ejército griego. La soberbia comenzaba a arraigarse en su corazón. A pesar de su inmenso poder, Aquiles comprendía que el orgullo podía convertirse en un enemigo silencioso. A menudo luchaba contra esa sensación de superioridad, recordando las enseñanzas de su mentor, Quirón, sobre la humildad y el autocontrol. Sin embargo, en medio del fervor de la batalla y la adrenalina de la victoria, el orgullo encontraba su oportunidad para crecer. Esto marcaría momentos cruciales en su historia. El héroe empezaba a tomar decisiones que reflejaban su creciente confianza, a veces sin consultar a sus aliados. Su orgullo le llenaba de la certeza de que podía actuar en solitario, lo que generó tensiones con otros líderes, especialmente con Agamemnón. Aquí sentía que merecía más respeto y reconocimiento, y esa herida de orgullo comenzó a afectar la cohesión del ejército. Esta etapa reveló un lado más humano de Aquiles, donde la lucha interna entre el orgullo y el honor se volvió evidente. Era consciente de que tenía que mantener su valentía, pero, al mismo tiempo, controlar su ego para no sucumbir a la arrogancia que puede ser destructiva. Este conflicto interno sería crucial para los eventos venideros en la guerra. El orgullo, aunque riesgoso, también formaba parte de lo que definía a Aquiles como héroe. Era una llama que alimentaba su deseo de ser recordado, de dejar una huella indeleble en la historia. Sin embargo, esta llama debía cuidarse con inteligencia para que no se convirtiera en su perdición. Así, el orgullo se transformó en un compañero incesante y un desafío formidable. Finalmente, Aquiles comenzó a comprender que el verdadero héroe no solo brilla por su fuerza, sino por su capacidad de reconocer sus limitaciones y aprender de ellas. Este despertar fue lento y lleno de dolor, pero resultó esencial para su crecimiento. El orgullo dejó de ser únicamente un obstáculo y se convirtió en una lección crucial para el futuro. Capítulo 13. La ira de Aquiles. La ira de Aquiles surgió como un fuego intenso que consumía tanto su corazón como su mente. Todo comenzó cuando Agamemnón, el líder de los griegos, le arrebata a Briseida, la mujer que había conquistado en batalla, y que Aquiles consideraba su única compañía en medio del caos. Este acto fue una profunda ofensa que no solo lesionó su honor, sino que desató una rabia difícil de contener. La furia se convirtió en su escudo y su espada. Aquiles decidió retirarse de la guerra, un acto que sorprendió a todos y dejó a las fuerzas griegas en una posición vulnerable. Su ausencia significaba perder a su guerrero más formidable, y el enemigo lo aprovechó. La ira lo había fortalecido,
y lo hacía temido. Pero también lo hacía susceptible a la soledad y al sufrimiento. Durante sus días de aislamiento, meditando en su campamento, sentía el peso del conflicto entre su orgullo herido y su deber hacia sus compatriotas. El héroe se volvió inaccesible para sus aliados, y su silencio decía más que 1000 palabras. La guerra continuaba, pero sin su presencia, los griegos comenzaron a afrontar derrotas que parecían ineludibles. La furia de Aquiles era tan intensa que ni consejo ni súplica lograban obligarlo a regresar. Se aisló en su mundo de enojo, desconfiando de quienes lo rodeaban y cuestionando la razón de la guerra. La ira se transformó en una sombra que nublaba su juicio, aunque aún servía como motor de su fuerza. En ese estado, Aquiles reflexionaba sobre la fragilidad de los lazos humanos y el precio de la dignidad. Su alma estaba herida y la batalla más difícil que enfrentaba era contra sus propios sentimientos contradictorios. Era un guerrero invencible, pero vulnerable a la traición y al dolor. A pesar de todo, la ira no apagó su nobleza. Dentro de ese fuego abrasador, aún latía el corazón de un héroe que anhelaba justicia y verdad. Su ira no estaba dirigida únicamente a Agamemnón, sino también a un destino que parecía cruel y a una guerra que se desarrollaba sin sentido. Este conflicto interno lo transformó, lo volvió más complejo y humano, allanando el camino para eventos que cambiarían su vida de manera irreversible. Finalmente, la furia de Aquiles se convirtió en el preludio de un regreso inevitable. Aunque en ese momento parecía que nada podría apaciguar su ira, el destino tenía planes distintos. La historia recordaría ese periodo como la antesala de un significativo cambio, cuando la pasión y el sufrimiento se entrelazaron para forjar el verdadero carácter del guerrero invencible. Capítulo 14. La pérdida de Briseida. La pérdida de Briseida fue un impacto que estremeció el mundo interior de Aquiles como si fuera un terremoto. Ella no era simplemente un trofeo de guerra, sino un lazo afectivo que lo mantenía conectado con su humanidad en medio del caos. Su separación fue un recordatorio cruel de que incluso los héroes más poderosos podían cargar con heridas invisibles que afectaban su espíritu y su determinación. En su campamento, Aquiles sentía la ausencia de Briseida como un vacío imposible de llenar. Cada noche, el silencio se volvía más denso y el dolor más agudo. La pérdida se transformó en un peso que lo empujaba hacia la oscuridad, alejándolo aún más de sus compañeros y de la lucha. Su corazón, normalmente valiente y fuerte, estaba quebrantado por la injusticia y la traición. Esta falta no solo impactó a Aquiles, sino que también minó el ánimo de sus soldados, quienes veían en Briseida un símbolo de esperanza y humanidad. Sin ella, el héroe parecía una sombra de sí mismo, perdido entre la rabia y la tristeza. La guerra no era únicamente física, también era una batalla emocional que desgarraba el alma de quienes la atravesaban. Aquiles comenzó a meditar sobre el costo de la guerra y las pérdidas que dejaba a su paso. Briseida representaba mucho más que una mujer cautiva. Era la conexión a un mundo al que había renunciado. Esta comprensión abrió una herida profunda, pero también sembró una semilla de determinación para recuperar lo perdido a cualquier precio. En medio de su sufrimiento, el héroe sentía la necesidad de hallar un nuevo propósito. La pérdida de Briseida lo impulsó a mirar más allá de su dolor inmediato y a prepararse para un desafío que excedería el combate físico.
Era un momento de transformación, donde el amor y el sufrimiento se entrelazaban para moldear el destino de Aquiles. Finalmente, la ausencia de Briseida no solo dejó un vacío, sino que también encendió la chispa de una venganza que conmovería al mundo. El héroe, marcado por esta pérdida, comenzó a recorrer un sendero que lo llevaría a enfrentar su destino más oscuro y decisivo. Capítulo 15. El duelo con Agamemnón. La tensión entre Aquiles y Agamemnón alcanzó su punto culminante en un enfrentamiento verbal y espiritual que sacudió los cimientos del campamento griego. No fue solo una confrontación física, fue un choque de egos y de poder. Agamemnón, en su papel de comandante, trataba de mantener la autoridad. Sin embargo, Aquiles desafiaba sus decisiones y su arrogancia. Este conflicto evidenciaba la profunda ruptura que la guerra había provocado entre los líderes. Ambos hombres se encaraban con desafío, conscientes de que esta disputa podía cambiar el rumbo del conflicto. La rivalidad iba más allá de lo personal. Simbolizaba dos enfoques del honor y del liderazgo. La falta de acuerdo debilitaba a las fuerzas, y mientras se enzarzaban en discusiones, el enemigo avanzaba en el campo de batalla. Este enfrentamiento fue un acontecimiento crucial que dejó huella en la historia de Aquiles. El duelo no solo expuso su ira, sino también su sentido de justicia y dignidad. Agamemnón podía parecer un adversario implacable, pero también era un individuo atrapado en sus propios temores y ambiciones. La tensión llegó a un punto crítico donde ambos debieron decidir entre continuar con la confrontación o buscar un camino hacia un bien superior. La disputa fue intensa y dejó cicatrices profundas en ambos bandos. En la mente de Aquiles, este duelo no solo representaba una lucha por Briseida, sino una lucha por su identidad y el respeto que creía merecer. Para Agamemnón, era un asunto de defender su poder y control sobre la coalición griega. Este conflicto, tanto interno como externo, complicó el destino del héroe y el rumbo de toda la guerra. A pesar de todo, hubo un instante de reflexión en el que ambos comprendieron la importancia de ceder para evitar la aniquilación total. La reconciliación se veía lejana, pero la guerra exigía unidad. Este duelo, aunque doloroso, sirvió para mostrar la humanidad detrás del héroe invencible y su batalla contra sus propias sombras. Finalmente, este episodio consolidó a Aquiles como un personaje trágico y formidable. Su enfrentamiento con Agamemnón simboliza la lucha eterna entre el orgullo y el deber, que marcaría el camino de su destino. Fue un momento decisivo que preparó el terreno para los acontecimientos posteriores y profundizó la leyenda del invencible. Capítulo 16. La ausencia. En este capítulo, la ausencia de Aquiles, el campeón, en el campo de batalla, se convirtió en una herida abierta para los griegos. Sin su presencia, los enemigos avanzaban con mayor confianza y las derrotas comenzaron a acumularse. El silencio del héroe resonaba como un grito en cada rincón del campamento, recordando a todos la importancia de su fortaleza y valor. Su retirada impactó profundamente el estado de ánimo colectivo. Los soldados sentían la falta de su líder y protector, y la moral caía con cada día que pasaba. La guerra se tornaba más ardua, y la esperanza parecía desvanecerse entre la sangre y el polvo. La ausencia de Aquiles no solo debilitó la fuerza física, sino que también creó un vacío emocional que ningún otro guerrero podría llenar. Era el alma del ejército griego, y sin él,
La oscuridad se hacía más densa. Este periodo sin Aquiles significó un tiempo de reflexión para él mismo. Aislado de sus compañeros, Aquiles enfrentaba sus propios demonios internos y la dura realidad de la guerra. Se cuestionaba el significado de la lucha y su rol en ella. La distancia lo cambiaba, mientras la ira se transformaba en tristeza y el anhelo de redención. Mientras tanto, en el campo de batalla, sus aliados luchaban con desesperación, conscientes de que la falta de su campeón podía costarles la victoria. Los líderes intentaban mantener el orden, pero sabían que sin Aquiles, la batalla era desigual. Esta vulnerabilidad aumentaba la tensión y la urgencia de traerlo de vuelta. A pesar de su ausencia, Aquiles seguía siendo una parte fundamental de la historia. Su sombra permanecía en cada combate y en cada triunfo o derrota. Su figura era un recordatorio constante de lo que se había perdido y una súplica silenciosa para su regreso, y así cambiar el rumbo de la guerra. Su falta se sentía tanto en el campo de batalla como en los corazones de sus amigos. Finalmente, la ausencia del campeón se volvió una etapa clave en la historia, preparando el terreno para acontecimientos trágicos y heroicos. El destino lo llamaba nuevamente, y el mundo aguardaba su regreso para que la leyenda continuara forjándose con sangre, valor y sacrificio. Capítulo 17. La muerte de Patroclo. La noticia de la muerte de Patroclo llegó como un rayo al campamento griego. Patroclo, inseparable amigo de Aquiles, había vestido la armadura del héroe para intentar frenar el avance troyano. Su caída fue un golpe devastador para todos, pero especialmente para Aquiles, que no solo perdió a un compañero, sino a un hermano del alma. El dolor invadió su corazón con una intensidad que ningún guerrero había experimentado. Este suceso marcó un antes y un después en la historia del Invencible. La tristeza y la culpa se entrelazaron en el alma de Aquiles, quien comprendió que su orgullo y su ira habían tenido un costo terrible. La guerra le mostraba un rostro aún más cruel, y la pérdida de Patroclo avivó en él un deseo profundo de venganza que lo impulsaría a regresar al campo de batalla con una furia incontrolable. La muerte de Patroclo se convirtió en un símbolo del carácter frágil del ser humano, incluso para los héroes más poderosos. En medio del sufrimiento, Aquiles rememoraba los momentos vividos con su amigo, sus risas, batallas y confidencias. Ese vínculo irrompible fortaleció su espíritu para enfrentar la tormenta que se aproximaba. La ausencia de Patroclo era un vacío que ninguna victoria podría llenar. Los griegos sentían que la balanza del destino comenzaba a inclinarse. Sin Patroclo, la guerra perdía parte de su esencia, y con Aquiles ausente, la desesperanza aumentaba. Sin embargo, la furia contenida en el corazón del héroe estaba a punto de estallar, transformando su dolor en una fuerza devastadora. La batalla por Troya entraba en una nueva fase caracterizada por la intensidad de la venganza. En ese instante, Aquiles se dio cuenta de que la guerra no era únicamente un enfrentamiento exterior, sino también una batalla interna contra sus propios sentimientos y limitaciones. La muerte de Patroclo lo impulsó a dejar de lado su orgullo y a enfrentar su destino con toda la fuerza de su ser. Su regreso prometía alterar el rumbo del conflicto y desatar un poder inusitado en el campo de batalla. En efecto, la muerte de Patroclo selló el destino de Aquiles como un guerrero destinado a la gloria y al sacrificio. Fue un capítulo doloroso,
repleto de emociones contradictorias, que preparó el terreno para la venganza y la redención. La historia del héroe se entrelazaba ahora con la tragedia, enriqueciendo su leyenda con una profundidad y humanidad sin igual. Capítulo 18. El retorno del Vengador. El regreso de Aquiles al campo de batalla fue como el despertar de una tormenta imparable. Su furia, contenida durante días, estalló con una intensidad que dejó a todos los presentes atónitos. Con su armadura brillante y su lanza en mano, el guerrero invencible regresó para vengar la muerte de Patroclo y poner fin a la resistencia troyana. Su presencia inspiraba tanto temor como esperanza. Los troyanos sintieron el peso de su regreso y la batalla se intensificó de inmediato. Aquiles luchaba con una furia que parecía divina. Cada golpe era una descarga de ira y dolor transformados en poder. La tierra temblaba bajo sus pies y el aire resonaba con el eco de su grito de guerra. Sus enemigos sabían que se enfrentaban a un ser implacable, decidido a arrasar todo a su paso. Este retorno no solo fue una demostración de fuerza, sino también un momento de profunda transformación para Aquiles. Su dolor por la pérdida de Patroclo se convertía en una determinación ferviente por honrar su memoria. Cada enemigo caído era una ofrenda a su amigo, y cada victoria lo acercaba un poco más a la justicia que anhelaba. Su corazón ardía con una llama que solo la venganza podía avivar. Los aliados griegos recuperaron la esperanza al ver a su campeón luchar de nuevo. La moral se elevó y el ejército se fortaleció con el ímpetu renovado de Aquiles. Su liderazgo inspiraba coraje y unidad, recordándoles que la victoria aún estaba al alcance. La guerra cambió de ritmo y la balanza comenzó a inclinarse a favor de los griegos. En medio del caos y la violencia, Aquiles también lidiaba con sus dudas y temores. La furia era poderosa, pero debía dominarla para no perderse en la oscuridad. Su regreso representaba un renacer, una oportunidad para hallar un equilibrio entre la fuerza y la sabiduría, cumpliendo así con su destino de héroe trágico y eterno. Finalmente, el retorno del Vengador marcó un punto de inflexión en la guerra de Troya. La leyenda de Aquiles se hacía más fuerte con cada paso que daba, y su historia se escribía con sangre, valentía y un amor profundo por su amigo perdido. Era el comienzo de la etapa final de su gran epopeya. Capítulo 19. El duelo con... Capítulo 19. El duelo con Héctor. El enfrentamiento entre Aquiles y Héctor constituyó el clímax de la guerra de Troya. Dos guerreros imponentes, cada uno simbolizando el honor y la fuerza de su nación, se encontraron en un combate que decidiría el destino de la ciudad. Desde la distancia, los ejércitos se contenían la respiración, conscientes de que lo que ocurriera en ese duelo marcaría el futuro de ambos lados. La confrontación fue intensa y cargada de tensión, con cada golpe lanzado con la potencia de años de entrenamiento y fervor. Aquiles, motivado por su furia, demostraba una habilidad casi divina, mientras que Héctor defendía su hogar y su pueblo con una valentía inquebrantable. El suelo se convirtió en testigo de la mortal danza entre dos titanes, y el cielo parecía detenerse para observar la lucha. Durante el combate, la estrategia y la fuerza se mezclaban, pero también existía un respeto tácito entre los dos guerreros. Héctor sabía que enfrentaban a un rival invencible, y Aquiles reconocía la nobleza de su oponente. Sin embargo, la guerra no daba espacio para pausas.
y el duelo avanzaba con una intensidad que desgarraba corazones y desafiaba al destino. Finalmente, Aquiles logró derribar a Héctor, pero no sin antes rendir homenaje a la grandeza del rival caído. La muerte de Héctor representó una pérdida irreparable para Troya y un triunfo doloroso para los griegos. Sin embargo, la victoria no llenó de alegría a Aquiles, pues el respeto que sentía hacia Héctor mezclaba su triunfo con un sabor amargo de derrota moral. El cuerpo de Héctor fue arrastrado por Aquiles alrededor de las murallas troyanas, un acto que reflejaba tanto la ira del guerrero como el profundo dolor que sentía. Este gesto encendió aún más la batalla y las emociones entre los dos ejércitos, desencadenando una serie de eventos que llevarían a la conclusión de la guerra. Así, el duelo con Héctor no solo fue un enfrentamiento físico, sino un simbolismo entre dos formas de heroísmo. Fue el momento en que el destino de Troya quedó sellado, y donde Aquiles reafirmó su posición como el guerrero más temido y legendario de su época. Capítulo 20. El funeral del enemigo. La muerte de Héctor dio inicio a un periodo de tristeza y reflexión para ambos bandos en la contienda. En Troya, la pérdida del príncipe fue sentida como un devastador golpe que quebró el ánimo de la ciudad. Los preparativos para su funeral se llevaron a cabo con gran solemnidad, entrelazando el dolor con el respeto hacia un guerrero que defendió su hogar hasta el último suspiro. La ceremonia fúnebre fue rica en simbolismos, donde familiares y aliados rindieron homenaje a Héctor. Lloraron su ausencia, pero también celebraron su vida, recordando sus actos de valentía y sacrificio. En medio de la tristeza, la comunidad se unió en busca de consuelo y fortaleza, sabiendo que su lucha continuaría, aunque sin su líder más destacado. Mientras tanto, Aquiles se enfrentaba a su propia batalla interna. La muerte de Héctor, aunque necesaria para su venganza, no le otorgó paz ni alegría. En su corazón, el guerrero llevaba la carga de la guerra y el peso de la destrucción que su ira había provocado. Reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y el destino inevitable que unía a todos los hombres, héroes y enemigos por igual. El funeral de Héctor también simbolizaba el final de una era para Troya. A medida que las llamas devoraban el cuerpo del príncipe, una sensación de incertidumbre y cambio se apoderaba de la ciudad. La guerra continuaba, pero la falta de Héctor significaba que nada sería igual y que la esperanza se desvanecía un poco más cada día. En este contexto, las emociones contradictorias revelaban la humanidad detrás de la leyenda. La rivalidad entre Aquiles y Héctor, aunque marcada por el conflicto, también estaba impregnada de un profundo respeto mutuo que trascendía la enemistad. El funeral representó un homenaje a ese respeto y un momento necesario para recordar que incluso en el cruento conflicto hay dignidad y honor. Al final, la despedida del enemigo resonó en los corazones de todos, dejando una huella profunda en la historia de Troya y en la memoria del invencible Aquiles. Fue el cierre de un ciclo y la antesala de lo que vendría en la épica lucha por el destino. Capítulo 21. La última tregua. Tras días de intensos combates, una extraña calma se instaló en el campo de batalla. Ambos bandos, exhaustos por la guerra, acordaron una tregua temporal, un respiro necesario para sanar heridas y reorganizar fuerzas. Esta pausa no solo interrumpió el choque de espadas y lanzas,
sino que también permitió a los guerreros meditar sobre el alto costo del conflicto que parecía interminable. Durante esta tregua, se escucharon conversaciones furtivas entre los líderes, intentando hallar una manera de evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, la desconfianza era palpable. Cada mirada ocultaba sospechas, y la sombra de la guerra aún pesaba sobre el ánimo de todos. La tregua era un frágil equilibrio entre la esperanza de paz y la ineludible realidad del combate. En los campamentos comenzaron a atenderse las heridas, y los guerreros compartieron historias de batallas pasadas y sueños de un futuro sin guerra. Las fogatas encendidas por la noche sirvieron de escenario para relatos que entrelazaban valentía y tristeza, mostrando la humanidad detrás de los soldados endurecidos. El ambiente, aunque tenso, ofreció momentos de fraternidad y descanso, pero la tregua también trajo consigo tensiones ocultas. Aquellos que anhelaban la guerra veían esta pausa como una debilidad que debía ser aprovechada. Intrigas y estrategias se tejían en silencio, preparando el camino para un inminente regreso al conflicto. La calma era solo superficial, un respiro antes de la tormenta definitiva. En el corazón de Aquiles, esta tregua fue un momento de lucha interna. Su ira y su ansia de venganza chocaban con un deseo inesperado de hallar la paz, de descubrir un propósito más allá del conflicto. Sin embargo, comprendía que la tregua sería breve y que su destino permanecía atado a la hoja de la espada y al estruendo de los combates. En definitiva, la última pausa fue un instante de reflexión, preparación y respiro. Un soplo en medio del caos que marcó un antes y un después en la guerra de Troya, pavimentando el camino hacia lo que vendría, cargado de renovada fuerza y tragedia. Capítulo 22. Las sombras del destino. Con la culminación de la tregua, las sombras empezaron a extenderse sobre el destino de los héroes y de los pueblos en conflicto. Los ecos de antiguas profecías resurgieron con fuerza mientras la guerra volvía a su curso, impregnada de mayor crueldad y determinación. El destino parecía jugar con los guerreros, moviendo sus piezas en un tablero misterioso e invisible. Aquiles, como figura central de esta danza de sombras, sentía el peso de lo inevitable. Las decisiones que tomaba ya no eran únicamente suyas, sino que estaban influenciadas por fuerzas que trascendían la comprensión humana. Las dudas y presagios llenaban sus noches, mientras se preparaba para afrontar lo que el destino le tenía reservado en Troya. Las sombras también acechaban a sus defensores. La esperanza luchaba por mantenerse viva entre las ruinas y las pérdidas constantes. Los líderes contemplaban el horizonte con inquietud, conscientes de que no solo enfrentaban a un enemigo visible, sino también a la fatalidad que parecía envolver a todos los involucrados. La guerra se transformó en una batalla, no solo de cuerpos y armas, sino de voluntades y espíritus. Los héroes comenzaron a percibir cómo sus pasos eran guiados por un destino implacable que parecía conducirlos hacia un desenlace trágico e inevitable. Las sombras se alargaban, cubriendo todo con un manto de incertidumbre, pero en medio de esta oscuridad, pequeñas luces de resistencia y esperanza resplandecían. La lealtad, el honor y el amor hacia la tierra y su gente eran fuerzas capaces de desafiar al destino, intentando escribir un final distinto al que estaba predicho. Estas luces eran la esencia misma de los héroes, su fuerza para enfrentarse a lo imposible. Así,
Las sombras del destino envolvieron la guerra, marcando el camino hacia un desenlace donde los límites entre la gloria y la tragedia se difuminaban y donde cada acción parecía destinada a cambiar para siempre la historia de Troya y sus protagonistas. Capítulo 23. La emboscada de París. El crepúsculo cubría el campo de batalla cuando París, príncipe de Troya, decidió ejecutar una arriesgada emboscada. Con astucia y sigilo, reunió a un pequeño grupo de guerreros con el propósito de atacar a las fuerzas aqueas desprevenidas. Esta acción fue impulsada tanto por su búsqueda de gloria como por el deseo de demostrar su valía en medio de la guerra que asolaba su ciudad natal. La emboscada fue orquestada en secreto entre susurros y sombras, mientras la tensión aumentaba en el campamento enemigo. Los hombres de París se movían con precaución, alertas ante cualquier indicio de peligro. La noche parecía conspirar a su favor, cubriendo sus movimientos con un velo de oscuridad que les permitía acercarse sin ser vistos. Sin embargo, en esta ocasión, el destino no favorecía a los troyanos. La sorpresa se transformó en caos cuando los saqueadores descubrieron la emboscada a tiempo, dando lugar a un enfrentamiento feroz. La batalla fue intensa y rápida, desafiando la valentía y la destreza de París, quien se vio obligado a luchar por su vida en medio del fuego cruzado. Mientras tanto, la guerra seguía su curso implacable y la emboscada de París se convirtió en un momento crucial que alteró el equilibrio de fuerzas. Aunque no alcanzó el éxito absoluto, esta acción demostró que incluso los menos considerados podían hacer la diferencia en un conflicto tan monumental y destructivo. Los murmullos sobre la emboscada se propagaron a ambos lados, generando una mezcla de respeto y advertencia. París comenzó a ser visto no solo como un príncipe, sino como un guerrero capaz de desafiar el destino. Esta emboscada, aunque imperfecta, sembró semillas de esperanza y temor por igual. Al final, la emboscada de París dejó una lección clara. En la guerra, la valentía y la estrategia pueden modificar el curso de los eventos, pero también la fortuna y el destino juegan su parte, recordando a todos que ninguna victoria está asegurada. Capítulo 24. El talón descubierto. Mientras la guerra continuaba, un secreto oculto comenzó a salir a la luz. El talón descubierto del invencible Aquiles. Su fuerza y resistencia eran legendarias. Pero esta vulnerabilidad secreta era la clave de su destino. Desde su infancia, Aquiles había sido protegido por su madre con un hechizo que lo hacía casi invulnerable, salvo por ese pequeño punto en su talón que nunca fue cubierto. Este detalle pasó desapercibido para muchos, e incluso para el mismo Aquiles, que luchaba con la creencia en su invulnerabilidad. Sin embargo, el conocimiento sobre su talón vulnerable comenzó a circular entre sus enemigos, quienes vieron en esto una oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra a su favor. La amenaza de ese pequeño talón se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana, incluso entre los más grandes héroes. La tensión creció a medida que la sombra del peligro se cernía sobre Aquiles. Sus aliados intentaron protegerlo con vigilancia constante, mientras él continuaba enfrentándose a sus enemigos con la misma ferocidad de siempre, ajeno al hecho de que su punto débil era conocido y anticipado por sus adversarios. La paradoja de su fuerza y fragilidad se volvía cada vez más evidente. En el corazón de Aquiles, la revelación sobre su talón descubierto generaba una mezcla de miedo y desafío. Su orgullo le impedía mostrar debilidad,
pero la realidad de su vulnerabilidad le recordaba que la muerte podía acechar incluso al más potente. Esta dualidad lo motivó a luchar con una intensidad aún mayor, consciente de que su tiempo podría ser limitado. El talón expuesto se convirtió, por tanto, en un símbolo trágico, la línea entre la gloria y la caída. Mientras la guerra se intensificaba, esta pequeña debilidad se transformó en la clave que podría definir no solo el destino de Aquiles, sino también el de Troya y el futuro de todo el conflicto que había conmocionado al mundo antiguo. La historia de Aquiles y su talón vulnerable permaneció como un recordatorio eterno de que ningún ser, por más fuerte que sea, está exento de fragilidad, y que la gloria y la tragedia siempre están entrelazadas en el camino de los héroes. Capítulo 25. La flecha envenenada. La guerra parecía interminable, con el estruendo de las batallas resonando en cada rincón de Troya. En medio de esta tempestad, una flecha envenenada fue disparada desde lejos, atravesando el aire con letal precisión. Nadie conocía al arquero, pero la víctima era evidente. Aquiles, el invencible, cayó herido por primera vez. Este acontecimiento cambió para siempre el rumbo de la contienda. El veneno en la flecha no solo provocó un dolor insoportable, sino que socavó la fuerza y la energía de Aquiles, un guerrero que hasta entonces parecía indomable. Su resistencia, forjada en un sinfín de combates, comenzó a ceder ante la amenaza invisible que representaba el veneno. La incertidumbre se propagó rápidamente entre sus compañeros, quienes temían por la vida de su líder. Los médicos y sanadores del campamento trabajaron incansablemente para salvar a Aquiles, usando hierbas y rituales ancestrales. Sin embargo, la gravedad de la herida y la rapidez con que el veneno se expandía desafiaban incluso su conocimiento más profundo. Aquiles, consciente de su vulnerabilidad, combatía no solo contra el enemigo, sino también contra la traición de su propio cuerpo. Mientras tanto, en el campo enemigo, se celebraba con precaución el éxito de esta flecha mortal. La esperanza renacía para aquellos que temían el poder invencible del héroe de los aqueos, pero también surgía la inquietud, ya que esta acción podría desatar una venganza aún más feroz, una reacción impulsada por la ira y el orgullo herido de Aquiles. El envenenamiento de Aquiles no solo fue un golpe físico, sino un golpe moral para todo el ejército griego. Su caída simbolizaba la fragilidad que acechaba incluso a los más grandes. La batalla por Troya, ya de por sí compleja, adquirió una nueva dimensión de peligro y desesperación, con el destino del héroe pendiendo de un hilo. A pesar del veneno, Aquiles resistió, alimentado por su espíritu indomable y el deseo de honor. Esta flecha envenenada se transformó en una prueba que definiría no solo su destino, sino también el de la guerra que sacudía el mundo antiguo. En medio del sufrimiento y la incertidumbre, su leyenda comenzaba a tomar un giro inesperado. Capítulo 26. La caída del héroe. El sol se elevaba lentamente cuando Aquiles, debilitado pero aún desafiante, regresó al campo de batalla. Su caída no fue un evento silencioso ni pacífico, sino que estuvo marcada por la ira y la desesperación de un guerrero que sabía que su final se acercaba. Cada paso que daba era una lucha contra el destino que se cernía sobre él con una fuerza implacable. Los enemigos, conscientes de su vulnerabilidad, se lanzaron con renovado vigor contra el héroe. Lanzando jabalinas y flechas que volaban a su alrededor, buscaban el instante perfecto para poner fin
a quien había simbolizado la invulnerabilidad. La batalla se transformó en un torbellino de violencia y desesperación, donde la gloria y la muerte se entrelazaban de forma inseparable. Aquiles peleó con la fuerza de 1000 hombres, pero la herida y el veneno debilitaban su cuerpo de manera inexorable. Cada movimiento demandaba un titánico esfuerzo, y la sangre que brotaba de su cuerpo parecía anunciar la ineludible caída de un gigante. Sin embargo, su espíritu permanecía encendido, negándose a sucumbir ante el destino adverso. El clímax se alcanzó cuando París, el príncipe que había disparado la flecha, se encontró cara a cara con Aquiles en un duelo que quedaría grabado en la memoria de la guerra. El encuentro fue veloz y brutal. Aunque la fuerza del héroe era abrumadora, la flecha envenenada marcó la diferencia fatal que selló su destino. Con su último suspiro, Aquiles miró hacia el horizonte, consciente de que su momento había llegado. La caída del héroe no solo simbolizaba la pérdida de un guerrero, sino el cierre de una era en la guerra de Troya. Su cuerpo fue llevado lejos del campo mientras el eco de su valentía resonaba entre las filas que aún luchaban. La muerte de Aquiles marcó un punto crucial en la guerra y en la historia. Su leyenda no moriría junto a él, sino que crecería, transformándose en un símbolo eterno de sacrificio, valentía y la fragilidad que acompaña a los más grandes. La caída del héroe inauguró un nuevo capítulo, lleno de esperanza y dolor en el destino de Troya. Capítulo 27. El eco de su leyenda. Tras la caída de Aquiles, un pesado silencio invadió el campamento griego. El eco de su leyenda comenzó a resonar entre los guerreros y las tierras de Troya, como un susurro que cruzaba montañas y mares. Aunque su cuerpo reposaba sin vida, su espíritu parecía vivir en cada batalla, en cada acto de valentía que inspiraba a sus compañeros. La memoria del invencible se convirtió en un faro que guiaba a aquellos que aún luchaban. Las historias sobre sus hazañas se narraban alrededor de las hogueras, cada vez con mayor dramatismo y admiración. Aquiles no era solo un hombre, era la encarnación del coraje y la fuerza que desafiaba incluso a los dioses. En el clímax de la guerra, su nombre se pronunciaba para infundir valor y esperanza en aquellos que sentían el peso de la derrota. La leyenda de Aquiles comenzaba a adquirir vida propia, trascendiendo la realidad. El recuerdo del héroe se extendió más allá de las fronteras de Grecia y Troya, llegando a los más remotos rincones del mundo. Poetas y bardos viajaban de un campamento a otro, narrando la historia del guerrero que desafió su destino y luchó contra la muerte. Su figura inspiró a generaciones venideras, moldeando el propio concepto de heroísmo y sacrificio. Su nombre se volvió sinónimo de gloria eterna. Sin embargo, no solo sus aliados recordaban a Aquiles, incluso sus adversarios sentían el vacío que dejó su ausencia. El temor que alguna vez provocó se transformaba ahora en respeto y un silencioso reconocimiento de su poder en el corazón de Troya. La leyenda de Aquiles servía como un recordatorio constante de que incluso los más fuertes pueden caer, pero su legado perdura mucho tiempo después. El héroe caído seguía vivo en la memoria colectiva. Con el paso de los días, la guerra proseguía, pero con un ritmo diferente. La presencia intangible de Aquiles parecía proteger y al mismo tiempo desafiar a quienes aún permanecían en pie. Su voz resonaba en la mente de amigos y enemigos, un eco que inspiraba y aterrorizaba a la vez. Así,
Su leyenda se convirtió en un puente entre la mortalidad y la eternidad, un símbolo imperecedero. Finalmente, el eco de la leyenda de Aquiles trascendió el tiempo y la historia, convirtiéndose en mito. Su vida, sus batallas, su caída y su gloria fueron entrelazados en la trama de la cultura humana. A través de canciones, relatos y monumentos, su nombre seguiría siendo pronunciado por siempre, un susurro eterno que desafía el olvido y celebra la grandeza de un verdadero héroe. Capítulo 28. El juicio de los dioses. Con la muerte de Aquiles, los dioses del Olimpo observaron con atención el desarrollo de la guerra. Su juicio se volvió inevitable, ya que el destino del héroe alteró el equilibrio entre mortales y deidades. Zeus convocó una asamblea donde cada dios expresaría su opinión sobre el papel de Aquiles y el impacto de su caída en el mundo humano. La discusión fue intensa y cargada de emociones divinas. Atenea defendió a Aquiles, exaltando su valor y devoción a la justicia, mientras que Apolo, protector de Troya, lamentaba la pérdida del héroe que había traído tanto sufrimiento a su ciudad. Los dioses debatieron si su destino había sido justo o si las fuerzas superiores debían intervenir para otorgarle una recompensa más allá de la muerte. El juicio reveló las tensiones entre la justicia divina y el capricho del destino. Hermes, el mensajero, relató las últimas horas de Aquiles, describiendo su lucha y su caída como un acto heroico que merecía reconocimiento. Era, sin embargo, un desafío la arrogancia del héroe, recordando que incluso los más poderosos deben someterse a la voluntad de los dioses. Esta confrontación reflejaba la dualidad de la naturaleza humana, la búsqueda de la grandeza y la aceptación de la humildad. Mientras tanto, en el Olimpo, se decidió que Aquiles recibiría un lugar destacado entre los inmortales, no como un dios, sino como un ser elevado, cuyo nombre y hazañas quedarían grabados para siempre en el firmamento. Su sentencia fue una combinación de honor y admonición, simbolizando la frágil línea entre la gloria y la tragedia, entre lo divino y lo mortal. Los dioses enviaron a Hermes para comunicar esta decisión a los humanos, un mensaje que entrelazaba consuelo y desafío. Aquiles no sería olvidado ni reducido a una simple narración de muerte. Sería recordado como un héroe cuyo destino proporcionó enseñanzas sobre valentía, orgullo y sacrificio. Su juicio divino marcó un hito en la relación entre dioses y hombres. Al final, se llegó a la conclusión de que los héroes, aunque mortales, pueden alcanzar la inmortalidad a través de sus actos y su legado. Aquiles, el invencible, se transformó en un símbolo eterno de esta verdad. Su juicio ante los dioses no solo selló su destino, sino que también abrió el camino hacia la eternidad de su nombre, asegurando que su historia continuara inspirando a las generaciones venideras. Capítulo 29. La inmortalidad del nombre. El nombre de Aquiles trascendió el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de valentía y gloria eterna. Más allá de la guerra y la muerte, su legado permaneció vivo en la memoria tanto de los hombres como de los dioses. Fue recordado no solo como un guerrero invencible, sino también como un ejemplo del precio a pagar por la grandeza y el sacrificio. La inmortalidad de su nombre era la recompensa definitiva que la historia le otorgaba. Poetas y artistas inmortalizaron sus hazañas en canciones, pinturas y esculturas, perpetuando su figura en la cultura y el alma de su pueblo. Cada generación revivía su historia, hallando en ella inspiración para enfrentar sus propias batallas y desafíos. Así,
Aquiles se convirtió en una leyenda universal, cuyo nombre evocaba honor, fuerza y pasión desbordante. Aunque ya no caminaba entre los mortales, su presencia parecía sentirse en los momentos más cruciales, cuando se necesitaba valor para cambiar el destino. La inmortalidad del nombre de Aquiles era un recordatorio constante de que la verdadera gloria va más allá de la existencia física. Su esencia permanecía tocando corazones y encendiendo espíritus. Incluso en tiempos de paz, su historia era un faro para quienes buscaban la grandeza. Los héroes que siguieron su legado llevaban en su alma la huella imborrable del guerrero invencible. La inmortalidad del nombre no solo era un tributo, sino una promesa de que su espíritu continuaría guiando a aquellos que luchaban por ideales superiores. El mundo entero reconoció que, aunque Aquiles enfrentó su destino con furia y orgullo, su nombre sobrepasó esa batalla final. La inmortalidad no le fue otorgada por los dioses de forma aleatoria, sino por el poder eterno de su leyenda, forjada con sangre, valor y sacrificio. Así, se aseguró de que su nombre jamás caería en el olvido. Con el tiempo, la inmortalidad del nombre de Aquiles fue consolidada por la memoria humana. Su historia se transformó en un eco perpetuo, un susurro eterno que desafía tanto a la muerte como al olvido. Aquiles no pereció realmente. Vivió y vivirá por siempre en la esencia misma del heroísmo y la lucha por la eternidad. Capítulo 30. El susurro eterno de Aquiles. A lo largo de los siglos, el susurro de Aquiles continuó resonando en los vientos que surcan las tierras antiguas. Era un murmullo sutil, una voz que instaba a no olvidar las lecciones del pasado y a buscar siempre la grandeza con humildad. Este susurro eterno llevaba consigo la fuerza y la sabiduría acumuladas en su vida, un legado invisible para quienes escuchaban con el corazón abierto. El susurro se sentía en el fragor de cada batalla, en la calma de la noche y en los momentos de introspección de aquellos que se enfrentaban a sus propios destinos. Era como si Aquiles, aún ausente, nunca dejara de acompañar a hombres y mujeres que se esforzaban por superar sus límites y defender lo que valoraban. Su voz era una guía invisible, pero poderosa. Este susurro eterno también traía consigo la advertencia de que la gloria no dependía solamente de la fuerza física, sino también de la sabiduría y el honor. Aquiles, con su vida y su muerte, enseñó que la verdadera inmortalidad reside en las acciones que perduran y en el espíritu que nunca se rinde. Su susurro era un recordatorio constante de no dejarse vencer por el orgullo ni por la ira desmedida. A medida que pasaban las eras, el susurro se entrelazaba con la historia y el mito, dificultando la distinción entre la figura del hombre y la del héroe legendario. Sin embargo, esa fusión era precisamente lo que mantenía vivo su recuerdo. El susurro eterno era la evidencia de que Aquiles había conseguido una forma de existencia más allá de lo tangible. También simbolizaba la conexión entre el pasado y el presente, entre los dioses y los mortales, entre la vida y la muerte. Cada vez que alguien escuchaba esa voz, sentía un llamado a ser más fuerte, más justo y a luchar por un propósito superior. De este modo Aquiles seguía siendo un faro en la oscuridad, una luz que nunca se apaga. Al final, el susurro eterno de Aquiles es la esencia misma de su leyenda, un llamado perpetuo a la valentía, al sacrificio y a la búsqueda de la inmortalidad a través del honor. Su historia,
sus enseñanzas y su espíritu permanecen vivos en cada rincón del mundo, recordándonos que los héroes nunca mueren verdaderamente. Capítulo extra: Secretos del Talón. Aunque su leyenda es Extra 1: Ecos eternos. Curiosidades sobre Aquiles. Aunque su figura es ampliamente conocida, existen aspectos fascinantes que muchos no conocen acerca de Aquiles. Por ejemplo, el famoso talón de Aquiles no se menciona en la Ilíada de Homero. En esa narrativa no se detalla la causa exacta de su muerte. Fue posteriormente, en versiones y textos más recientes, cuando surgió la idea de su vulnerabilidad en el talón, convirtiéndose en un símbolo universal de una debilidad oculta. Otra curiosidad se refiere al mito sobre cómo su madre, Tetis, intentó hacerlo invulnerable. Algunas leyendas indican que lo sumergió en el río Estigia, sujetándolo por el talón, mientras que hay versiones alternativas que sugieren que lo untaba con ambrosía cada noche y lo exponía al fuego para quemar su parte mortal. Este ritual fue interrumpido por Peleo, el padre del niño, quien se horrorizó ante tal procedimiento. Asimismo, el episodio en el que Aquiles se disfraza y se oculta entre mujeres ha inspirado innumerables obras de teatro, pinturas e incluso novelas contemporáneas. Esta historia simboliza el esfuerzo por escapar del destino, mostrando que ni siquiera el guerrero más grande puede eludir su llamado. El modo en que Odiseo lo identifica al ofrecerle armas entre joyas resalta cómo su naturaleza guerrera era imposible de ocultar. Aquiles también ha sido retratado como un héroe dividido entre dos caminos: una vida larga y olvidada o una corta pero gloriosa. Optó por la segunda, asegurando que su nombre quedara grabado para siempre en la memoria colectiva. Este dilema ha inspirado a filósofos, escritores y cineastas, quienes ven en él una metáfora del costo de la fama y el peso de decisiones que a menudo consideramos eternas. Aunque su cuerpo cayó en Troya, su figura ascendió al Olimpo cultural del mundo. De hecho, Alejandro Magno, uno de los conquistadores más célebres de la historia, llevaba consigo una copia de la Ilíada y visitó la tumba de Aquiles en Asia Menor, rindiendo homenaje a su héroe más grande. Capítulo Extra 2: Ecos eternos. El legado de Aquiles. A lo largo de los siglos, el legado de Aquiles ha perdurado. Su nombre no ha perdido relevancia. Su historia ha sido narrada, reinterpretada y adaptada en todas las formas posibles, desde poemas épicos de la antigüedad hasta películas contemporáneas, videojuegos, novelas gráficas y series animadas. Aquiles no es solo un personaje mitológico, sino un arquetipo, el guerrero brillante, apasionado y trágico, cuya gloria es tan resplandeciente como su caída. En los museos de todo el mundo se conservan antiguas piezas que representan escenas de su vida, combates, duelos y su educación con Quirón, así como el llanto sobre el cuerpo de Patroclo. Estas imágenes nos conectan directamente con una humanidad arcaica que, al igual que nosotros, buscaba sentido en las historias de valentía y pérdida. El arte antiguo nos recuerda que Aquiles es, y siempre será, más que un mito. Es una parte integral de la memoria colectiva de la humanidad. En las escuelas, su historia continúa siendo estudiada como una de las grandes cumbres de la literatura universal. La Ilíada no solo narra una guerra, sino que revela el alma de un hombre que, a pesar de ser casi inmortal, se muestra profundamente humano. Sus emociones intensas, su orgullo, su sufrimiento y su redención resuenan en quienes lo descubren por primera vez, generación tras generación.
Muchos afirman que Aquiles nunca realmente murió, que mientras alguien lo recuerde, mientras su nombre siga pronunciándose y su historia continúe siendo narrada, él permanece vivo. En este sentido, Aquiles ha logrado algo que incluso los dioses podrían envidiar: una inmortalidad que no se mide en la eternidad física, sino en su presencia cultural, emocional y espiritual. Aquí, en Pergaminos Olvidados, hemos desenvuelto juntos este antiguo manuscrito, repleto de valentía, tragedia y esperanza, porque al final los héroes no son aquellos que viven para siempre, sino aquellos que inspiran eternamente. Y Aquiles, sin lugar a dudas, sigue inspirando a todos aquellos que escuchan su relato.